Aquí Fernando lo que hace es recoger no solamente sus vivencias en Sarayaku y en un entorno verdaderamente adverso para poder realizar su activismo, sino que además Fernando también hace reflexiones sobre varios temas de gran incidencia e importancia para el país. Por ejemplo, el tema de la justicia, el tema de los contratos petroleros, el tema de lo que Villavicencio dice el doble estándar, es decir, vemos las cosas con un matiz cuando nos conviene y con otro matiz cuando no nos conviene. Creo que esta es una obra que además revela el sufrimiento de un perseguido político que es sometido a un juicio, arrastrado por un fuero que no debió haber existido porque nunca hubo autorización de la Asamblea para enjuiciar a Clever Jiménez. Y él termina siendo enjuiciado, termina en el exilio y termina fuera de sus funciones precisamente por haber intervenido en una denuncia que más allá de sus entretelones debió haber sido procesada dentro de los márgenes de ley. Y eso no ha sucedido. Entonces, este relato de Fernando nos conduce a una reflexión mucho más profunda de lo que está pasando en el Ecuador. Esto no es un simple juicio, no es un simple exilio, no es un simple refugio en la selva. Lo que está detrás de todo esto es una persecución sistemática, es el uso del sistema judicial para perseguir a las personas, es el uso indiscriminado de la violencia, porque es una forma de violencia. Cuando se tiene a una familia, a un niño desamparado, cuando se tiene a una mujer como Verónica, la esposa de Fernando, batallando prácticamente sola contra el mundo, en una situación económica absolutamente adversa, es decir, lo que está detrás de esta reflexión de Fernando desde el exilio es una vivencia humana que tiene que advertirnos lo que realmente está pasando en el país para que esta pesadilla no se repita. Temas como los contratos petroleros, que siempre él ha insistido y analizado, que obviamente que al gobierno no le ha gustado. ¿Contiene hay algunas reflexiones sobre lo que significa la explotación del petróleo en algunos campos, por ejemplo en el campo Armadillo. Pero no se olviden ustedes que Fernando Villavicencio desarrolla un texto que revela todos los negocios petroleros y también deja al descubierto cómo el Ecuador prácticamente ha quedado a merced de la República China en materia petrolera, que además hace intermediación de petróleo que finalmente termina en manos de la Chevron, porque eso es lo que el gobierno no dice, pero Fernando lo revela en su libro anterior y también hace una reflexión en este libro. Asambleísta, en el caso de la provincia de Pastaza, las nacionalidades desde hace un año se han pronunciado en contra de la ronda petrolera suroriente. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre cómo avanzan las negociaciones? Mire, Fernando hace una reflexión sobre lo que significan la explotación del petróleo en la Amazonía, pero sobre todo creo que hay que rescatar el enfoque que hace Fernando precisamente sobre el respeto a la naturaleza, porque Fernando creo que es uno de los que más a fondo ha desarrollado una tesis en contra de este extractivismo salvaje que sirve no pues para mejorar las condiciones de vida de la gente, sino para las sabatinas, para financiar este despilfarro permanente que ha habido en el Ecuador. Entonces yo sí soy un partidario de decir, este es un libro que hay que comprar, y hay que comprarlo porque aquí hay revelaciones importantísimas, por ejemplo, relativas al 30S, y material fotográfico del 30S que no se había conocido antes, por ejemplo, sobre la supuesta colocación de un candado en la puerta para impedir que ingrese el presidente de la República, y las fotos revelan de que ese candado no estaba colocado y que el presidente podía ingresar cuando él quería al hospital de la policía. Y este es un tema que lo descartaron en la fiscalía, y material fotográfico que tampoco se consideró al momento de la defensa del coronel César Carrión o de otros policías que fueron involucrados en el caso 30S. Entonces también es muy importante darle valor al material fotográfico que está implícito en este libro, sobre todo porque ustedes podrán en ese material advertir claramente, de manera claramente precisada, cómo en el caso 30S existen pruebas que revelan que efectivamente
los hechos suscitados en ese aciago día son distintos de los que como versión oficial nos han venido vendiendo durante todo este tiempo. Asambleísta, sobre el caso de Sarayaco, ¿cuál es su opinión frente a la posición de en algún momento de albergar a los 3 refugiados ahí? Bueno, mire, esa es una nacionalidad, ¿no? Y en el marco de la Constitución y de la ley, una nacionalidad tiene una autonomía para resolver sobre su comunidad. Y si una comunidad abre sus puertas a un grupo de personas perseguidas por un poder judicial manipulado, porque si aquí se hubiera actuado transparentemente, si hubiera habido debido proceso, si hubiera habido cierto grado de competencia por parte de la jueza que le juzgó a los 3, ¿no? A Figueroa, a Jiménez y a Villavicencio, las cosas fueran distintas, pero este ha sido el reino de la arbitrariedad. Entonces, lo que hace Sarayaco es salir por los fueros de la defensa de los derechos humanos fundamentales de esas personas para evitar que sean encarceladas. Y Dios sabe qué otras cosas podrían pasar dentro de una cárcel a gente que ha sido permanente cuestionadora de una aventura fascista como la que el Ecuador vive. Esos 2 ciudadanos, según el gobierno, prófugos de la justicia, ¿qué hacen en Sarayaco? Cuentan allí a qué se dedican. Sí, claro. Aparte de escribir. Fernando hace todo un recuento, incluso de carácter histórico, sobre la naturaleza de Sarayaco, sobre cómo ellos llegaron a este sitio y en qué condiciones permanecieron ahí. Hace un relato, por ejemplo, de la gran tarea vocacional que el doctor Figueroa emprende ahí como médico para poder solucionar problemas básicos que en esa comunidad no habían sido atendidos precisamente por la falta de asistencia del Estado. Y cómo Figueroa incluso asiste a algunos partos, ¿no? Y que la gente queda en definitiva conmovida de ver a un médico que de forma gratuita contribuye con su esfuerzo para dejar incluso allí una herencia de conocimientos que seguramente esa comunidad ahora los está utilizando. Y además retratan también ya las vivencias íntimas, es decir, las sensaciones de emoción, de desasosiego, de tristeza, de alegría, de incertidumbre que vivieron Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Entonces, yo sí creo que este es un trabajo, primero que yo lo he prologado con inmensa satisfacción, y en segundo lugar creo que es muy importante que este libro nos conduzca a una reflexión de los entretelones, de lo que está escrito entre líneas, de lo que está detrás de este texto, que sin duda es una reflexión de una aventura fascista. Para la ciudadanía. Sí, por supuesto, es una obra que invita a la ciudadanía a hacer una reflexión profunda de lo que está pasando, de lo que está pasando en el país, y un recuento de varios hechos que desde el punto de vista de la investigación, Fernando también destaca en su... ¿Qué significa para el Ecuador este libro? Yo creo que este libro es un compendio de algunos de los matices que van caracterizando a esta aventura fascista de 8 años. Y creo además que es un libro testimonial sobre el sufrimiento de un hombre y de su familia. Y creo que eso es algo que hay que rescatar, porque más allá de las decisiones del Estado, más allá de la manipulación de los jueces, más allá de la persecución sistemática, hay un drama familiar, hay un drama de seres humanos que están interpelados por un Estado conducido bajo normas y parámetros ajenos al sentir democrático y a la trayectoria histórica del Ecuador, y esos seres humanos de manera inocente están pagando las consecuencias de lo que han venido sufriendo sus parientes por librar una lucha en contra de un régimen, que además es legítimo, pues, librar una lucha contra un régimen. Entonces yo sí creo que este es un libro que vale la pena leerlo y que además recomiendo comprarlo porque será una gran ayuda para ese núcleo familiar, que es la víctima, en el fondo, de esta persecución sistemática. Sobre la persecución... ¿Será eso? Entonces lo único que yo hice es: vea, licenciado, si usted duda de mí, veámonos en la Contraloría y ahí abramos las cuentas. Nunca llegó el licenciado Alvarado, entonces creo que ya no hay nada que añadir, pues, ¿no es cierto? O sea, suficiente con que no haya ido, ya no hay nada que añadir. Entonces el país ahora se da cuenta de quién salió por los fueros de la honestidad a defender un nombre y una trayectoria que ha costado además mucho esfuerzo y una gran dosis de honestidad que ni siquiera las mismísimas entrañas de esta aventura fascista han podido cuestionar. Y en la otra orilla quedó una persona temerosa que por alguna razón no fue a la Contraloría, pero eso...